Buenas tardes, Seani Domínguez, buenas tardes. Eres Lupita, ¿verdad, Seani? Es que no me aparece tu nombre, me aparece nada más como Seani. Ah, ok, ok, ok. Bueno, bueno, vamos a dar inicio a lo que es a esta unidad, que es la unidad 5, ¿vale? En esta unidad vamos a ver lo que son en relación a al amparo en materia agraria. La semana pasada vimos lo que es cómo se lleva a cabo espérame tantito, ok. Voy a mandar un mensaje en el grupo de que ya voy a dar inicio porque si no, no van a entrar. A ver, buenas tardes. Ok, bueno. La semana pasada vimos en relación a lo que es cómo se lleva a cabo el juicio agrario, ¿no? Como cuáles son las partes, cuáles son las disposiciones generales, cuál es su procedimiento, ¿no? Hablábamos que para que exista un juicio de demanda en materia agraria debe existir una demanda, debe existir una admisión, ¿no? Posterior a ello viene lo que es el emplazamiento y la contestación, ¿no? Ya sea que aquí se conteste por escrito o oral. Y posteriormente a eso viene la etapa de lo que es la fase conciliatoria. Y en la fase conciliatoria hablábamos que ahí el tribunal va a exhortar a las partes para que lleguen a un acuerdo en en la audiencia, ¿no? Pero a pesar de todo esto, pues la etapa va a permanecer abierta durante todo el proceso, aún así, aunque haya una etapa de conciliación, porque pues por si no se llegara a llegar a algún acuerdo, pues este proceso sigue abierto, ¿no? Posterior a ello viene lo que son las pruebas y alegatos. Aquí se van a emitir todas las pruebas que lleguemos a tener, las testimoniales, las periciales, las documentales, ¿no? De ahí viene la sentencia. Y en la sentencia se dicta la resolución definitiva, ¿no? Posterior a ello viene lo que es la ejecución, que una vez que se firme, el tribunal vigila el estricto cumplimiento del plazo que haya establecido para que se lleve a cabo lo que es la entrega de la propiedad. Y hasta ahí hablamos de lo que es la unidad 5, pero hablamos también que para que se pueda llevar a cabo un amparo en materia de agraria, debe existir una demanda, debe existir un juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque el juicio de amparo en materia agraria es un medio de control constitucional que va a proteger los derechos de los ejidos, ¿no? Las comunidades y también de los campesinos. O sea que su punto clave es la representación y las prerrogativas procesales, ¿no? En otras palabras, decimos que el amparo es el proceso legal para defender la propiedad, la posesión o disfrutar de las tierras y aguas y derechos agrarios del núcleo de población, ¿no? ¿Y qué va a buscar el amparo? ¿Cuál es su objetivo? Pues primero que nada,
el amparo va a buscar que exista, que se garantice, ¿no? La justicia social y va a proteger los grupos vulnerables del campo mexicano. Bueno, pero también decimos que el amparo, pues es una instancia jurídica, ¿no? Especializada. En su definición, pues le decía yo en ese rato que es un proceso legal, también es un proceso constitucional y el amparo se va a fundamentar con el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos en la fracción 2, donde se establecen las reglas especiales del juicio de amparo en materia agraria. Pero acuérdense que también que a inicio de esta materia en la unidad 1 o 2 hablábamos que hay un artículo peculiar que habla sobre las propiedades, sobre las tierras y agua. Y ese es el artículo 23 constitucional, que es donde nace lo que es la materia agraria, ¿no? ¿Cuáles son sus herramientas claves? Pues la suplencia de las quejas, o sea que acá más que nada el amparo es la obligación del juzgador de suplir la deficiencia de la queja de todas las partes procesales, o sea que eso significa que el juez de amparo debe interpretar los agravios del quejoso de manera amplia y favorable, ¿no? Existen beneficios. Y aquí en los, perdón, pero antes de que nos vayamos, hablamos que existen también representación legal. Y aquí en las, estos de representación legal están los comisariados, que son comisariados ejidales o de bienes comunales, y que van a representar de manera primaria a los ejidos y a los comunidades, ¿no? Pero está también la sustitución, y aquí en la sustitución, los ejidatarios comunarios, este, son aquellos que van a promover el amparo si el comisariado no lo hace después de que haya transcurrido 15 días desde la notificación del acta. Y la asistencia es la Procuraduría Agraria, ¿no? Que ella es la que nos va a apoyar, nos va a asesorar y nos va a representar legalmente. También existen beneficiarios que son protegidos. ¿Y cuáles son esos beneficiarios que son protegidos? Hablamos que está el núcleo de población, que es elegido o comunal, ¿no? Que aquí más que nada son sujetos colectivos del derecho agrario, o sea que su núcleo es ejidal y las comunidades agrarias tienen personalidades jurídicas propias y ellos pueden promover un juicio de amparo a través de su representante legal, o sea que esté debidamente acreditado. Están los ejidatarios y comuneros individuales. Y acá los comuneros individuales y los ejidatarios hablamos que su carácter es individual y también son sujetos protegidos, especialmente cuando el acto reclamado afecta sus derechos de parcelarios, ¿no? También su integridad, de su núcleo, sus usufructos, sus parcelas, ¿no? También están los que son los aspirantes o ejidatarios o comuneros. Y estas personas se encuentran en proceso de adquirir la calidad de ejidatario o comunero, ya sea por herencia, por cesión de derecho, por resolución de tribunales, ¿no? O asignación de tierras. Y también están los campesinos en pretensión de derechos agrarios. Y aquí estos campesinos son aquellos que sin tener aunque aún no tienen una calidad formal de ejidatarios, pueden ser acreditados en una pretensión legítima, ¿no? Del derecho, o sea, de una propiedad, de una posesión de una tierra. Les hablaba yo hace ratito de la representación. Y en la representación están los representantes legales naturales, el asesor jurídico particular y la Procuraduría Agraria, que es lo que le especificaba yo de ese ratito. Los representantes legales naturales, pues son los comisarios, son
los bienes comunales, los que representan legalmente, ¿no? Y los asesores jurídicos, pues son aquellos particulares, ¿no? Que se les designan como abogados en materia agraria. Y la Procuraduría, pues hablamos que es una instancia, no es un organismo, que es la que se va a llevar a cabo la defensa jurídica de los sujetos agrarios, ¿no? Que va a buscar más que nada que sea gratuito, que se garantice los derechos de la persona, de los representantes, ¿no? Y de los afectados. Existen acreditaciones de la personalidad o calidad y este es un requisito indispensable para un juicio de amparo. ¿Cuáles son esos? El primero es el certificado, o sea que exista un registro agrario nacional y esa es una institución, el famoso RAM, que estén inscritos todas las propiedades, los ejidos, las comunidades. ¿Por qué? Porque una vez que están inscritos es un documento que va a acreditar la calidad del ejidatario, del propietario, ¿no? Y en ese documento debe de tener información sobre la parcela, la superficie, los colindantes, quiénes tienen derecho de esa propiedad, ¿no? A quienes se les va a dar en su momento, se les va a cesar el derecho, ¿no? Y ese documento que se inscriben ante el RAM, que es el Registro Agrario Nacional, y que en todo el estado hay instituciones que se denominan Registro Agrario Nacional, tiene una validez probatoria ante un tribunal. O sea que si tú registras tu propiedad ante ese registro, pues prácticamente vas a tener cómo comprobar que la propiedad es tuya. Pero en este caso, si tú no tienes un documento de por medio expedido por el Registro Agrario Nacional, pues por lo tanto no puedes pelear una propiedad que no es tuya, porque no la tienes registrada. No existe un documento donde se compruebe que esa parcela es tuya, de cuánto es la superficie, con quién colindas, quiénes tienen derecho de ese documento, ¿no? Bueno. Después de eso viene lo que es la sentencia o la resolución de tribunales agrarios. Y acá las resoluciones son emitidas por el Tribunal Unitario Agrario o en su caso por el Tribunal Superior Agrario. ¿Y qué va a reconocer? Va a reconocer la calidad del ejidatario, ¿no? Especialmente cuando existen controversias de propiedades, o sea, de que exista un desacuerdo entre las partes de la titularidad de los derechos agrarios. Pero o incluso cuando no se encuentren registrados en el Registro Agrario Nacional. Y esto se da mucho en las comunidades, por ejemplo, en los municipios que pues por lo regular solamente se quedan con un documento parcelario que les da el comisario de su localidad, ¿no? Pero pues como hablábamos en las otras unidades, existe mucha gente, le podríamos decir inteligente, ¿no? Para no ofenderlos, que cuando ven que tú tienes una propiedad y no tienes un documento de cómo comprobar que es tuya, pues ¿qué hace? Pues se apoderan, llegan a invadir, te sacan a la fuerza con amenazas, ¿no? O incluso a veces con engaños. Es ahí donde también va a entrar los tribunales unitarios y el Tribunal Superior para corroborar, para acreditar de quién es la propiedad, ¿vale?
Por eso también dice que aunque no estén inscritos o que no han actualizado la información, se puede determinar una sentencia o una resolución en los tribunales agrarios, ¿no? Bueno, después de eso viene el acto de posesión y planos de ejecución. Y aquí hablamos que esta acta son documentos históricos que van a acreditar la entrega material de tierras o los núcleos agrarios, ya sea mediante el proceso de dotación, restitución o ampliación. Y los planos de ejecución son elaborados por autoridades agrarias que limiten la superficie y los linderos del núcleo, ¿no? Pero ambos documentos son especialmente relevantes para acreditar la personalidad del núcleo de población y de avecinados con procesión antigua, ¿no? También existe lo que es la credencial vigente de autoridades competentes. Hay muchos municipios, y es lo que decíamos ahorita, que tienen un comisario ejidal, ¿no? Pero ese comisario ejidal debe de tener una credencial vigente que sea emitida o expedida por el Registro Agrario Nacional y la Procuración Agraria, ¿no? Y esta es la que va a acreditar la vigencia de la representación o la calidad del sujeto agrario. Y estos son documentos que acreditan directamente estar vigente al momento de promover el amparo, ¿no? Pues hablamos de que pues si el comisario no tiene esa credencial vigente, pues no va a poder promover el amparo, no va a poder ser una de las partes, ¿no? Pero también si el registro agrario en su momento no tiene una credencial vigente o incluso la Procuraduría Agraria, pues no pueden ser partícipes en este caso o el autor intelectual o la autoridad para representación, ¿no? Y más que nada, pues se necesita que exista la actualización antes de que se inicie el juicio, pues sin esto no se puede llevar a cabo, ¿no? También está lo que son las fuerzas de la representación de la libertad, de la igualdad y de la confianza. Y este sistema es la representación de amparo que no solo va a buscar que se le garantice la presencia de un representante en su proceso, en el cual va a buscar que existe efectividad, que existe libre y que existe equitatividad, ¿no? Pero también existen tres principios fundamentales que rigen esta materia, que es la libertad de elección y que el sujeto agrario tiene derecho fundamental de designar libremente su asesor jurídico, ¿sí? Sin que se le pueda ser obligado. ¿Por qué? Pues porque a veces no le tenemos confianza, no queremos al que está, el que nosotros le decimos de oficio, ¿no? Entonces, todo sujeto agrario que desee iniciar un juicio tiene el derecho de designar a su representante jurídico, ¿no? Y en este caso, la Procuraduría Agraria debe de aceptar la representación de cualquier otra institución, ya que es libertad de elección, o sea, ¿por qué? Porque esta va a buscar que exista una garantía constitucional que va a permitir al ejidatario confiar en el profesional de su preferencia, ¿no? Pues claro, yo no puedo, no me pueden dar un representante legal al cual no le tengo una confianza, al cual no considero que sea una persona apta para que lleve mi representación, ¿no? Debe existir igualdad procesal, o sea que los asesores jurídicos deben ser particulares y tienen exactamente la misma legitimación procesal de los defensores de oficio que emite la Procuraduría, así como también los abogados particulares.
Y ellos pueden promover amparos, pueden contestar demandas, pueden ofrecer pruebas, pueden rendir alegatos, ¿no? Hasta interponer recurso. Que no sea un representante de oficio que nosotros le denominamos que emita la Procuraduría, eso no quiere decir que no tenga el derecho como uno de oficio de promover todo lo que él así decida o le convenga al sujeto agrario, ¿no? Bueno, también está la defensa adecuada y las facultades plenas. Y aquí el asesor jurídico siempre se dice, ¿no? Pues porque dice que es preferible a veces atender o aceptar uno de oficio porque pues esa persona tiene conocimiento, ¿no? O incluso, pues a veces los particulares aceptan pero no tienen conocimiento en la materia. Entonces aquí se nos dice que tanto los de oficio como los de particulares tienen la facultad plena para realizar todos los actos procesales que sean necesarios en defensa del sujeto agrario. Pero también deben de tener conocimiento en la materia. Y esto va a incluir también que exista la posibilidad de ampliar la demanda de amparo, desistirse del juicio o allanarse de pretensiones de la contraparte, ¿no? Incluso hasta interponer un recurso de revisión o promover un incidente. Acá es ya de consideración de las partes y de la confianza que existe entre el sujeto y su asesor, ¿no? Solamente que las instituciones a la cual nos acercamos para interponer una denuncia, un amparo o incluso una demanda, solo solicita que sea un elemento esencial para tu defensa efectiva, ¿no? O sea, que se garantiza que existe una representación a largo plazo en todo el proceso. En las prerrogativas del juicio de amparo están, más que nada, consiste en las obligaciones del juzgador del amparo, ¿no? De interponer los agravios del quejoso de manera amplia o favorable. Pero también existe en qué consiste todo esto, o sea que la suplencia de la queja no implica que el juez sustituya la voluntad del quejoso ni que formule por el concepto de violación. Lo que hace el juzgador es interpretar los agravios expresados de manera deficiente y competente en los fundamentos. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación? Y está lo que es la exposición de agravios, o sea que aquí el juzgador completa los conceptos de violación que el quejoso expresó de manera impresa o incompleta. También existe lo que es el ofrecimiento de pruebas. Y aquí cuando el quejoso ofrece pruebas de manera deficiente, el juez puede requerir su aclaración o incluso ordenar el desahogo de las pruebas. Y está también lo que es el alegato, ¿no? Y en el alegato, pues el juzgador puede considerar argumentos que el quejoso no expresó y los principios pro persona, que es la suplencia de la queja y que es una manifestación concreta del principio que obliga a interpretar las normas jurídicas de manera más favorable. Así también hablamos que las prerrogativas del juicio existe la suplencia de la deficiencia. Y aquí en la suplencia de la deficiencia, los jueces y los tribunales deben de suplir la falta o el error en los conceptos de violación y agravios del campesino. También está lo que es la amplitud de los términos y acá se facilitan la interposición de la demanda cuando los actos amanecen con privar de sus tierras o núcleo de población. Y como último punto está la provisión de sobreseer, y aquí se evita resoluciones que dejen sin efecto el núcleo ejidal o comunal, ¿no? Y ya para cuando, si lo necesitan, se debe de decir
para profundizar lo que es los artículos constitucionales aplicables, por ejemplo, los actos reclamados comunes y los diferentes amparos directos e indirectos que existen en la materia, ¿no? También en el juicio de amparo existe lo que es la garantía, o sea, eh, que no es simplemente un mecanismo de que se va a llevar a cabo una defensa, o sea, acá se va a buscar que existe una garantía constitucional que se proteja el patrimonio, las tierras, la identidad, la comunitaria de los pueblos, ¿no? Entonces existe la protección frente a actos privativos, que es el amparo agravio que protege a los sujetos agrarios frente a un acto de autoridad que prive. Está la certeza jurídica sobre el patrimonio social y también está la prevención de conflictos sociales. En todo este proceso está el acceso, que es la interposición, la representación y la suplencia, ¿no? Posterior a ello está lo que es una vez que viene esta etapa donde está la interposición, revisan quién está representando, la suplencia, viene lo que es la revisión, o sea, el análisis constitucional, las pruebas que tú presentes, ¿no? Y la audiencia. Posterior a la revisión viene lo que es la protección, que ya es ahí cuando dictan lo que es la sentencia, la suspensión o la ejecución efectiva, ¿no? Y como último punto hablamos que este campo de materia agraria del amparo busca más que nada que existe una expresión, una garantía de proteger las tierras mediante representaciones legales y que existan procesos dentro de un sistema jurídico constitucional que sea el correcto, ¿no? Que se cuiden que no se violenten, no se lleven a cabo la violación de derechos de en este caso, ni de los asesores, ni en este caso, campesinos, dueños de parcelas, los dueños de las tierras que interponen algún amparo, ¿vale? Está lo que es el defensor incrementable, que el amparo agrario garantice el campo mexicano que cuente con un defensor constitucional y que sea incrementable en los tribunales, o sea, que no sea corrupto, que existan herramientas al servicio del campo, que se operen por medio de operadores jurídicos en materia de agraria y las tierras con derecho fundamental. O sea que en este punto hablamos que existan instancias que se dediquen a llevar el tema agrario, ¿no? Porque pues no vamos a ir a interponer una denuncia en un derecho, en un tribunal familiar, porque pues prácticamente ellos no van a tener conocimiento de cómo es el proceso, o a lo mejor sí lo tengan, pero no lo tengan amplio, ¿no? Entonces, por lo tanto, no nos van a poder apoyar y no se va a poder llevar un juicio correcto. Y hasta ahí terminamos lo que es la unidad 5. ¿Tienen alguna duda?